Dios les bendiga a todos. Damos gracias a cada uno de las personas que nos acompañan el día de hoy, una vez más en el programa Oasis para el Alma. Doy la bienvenida a mi hermana Claudia, a mi hermana Luisa. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén. Amén, Muy Dios bien. les bendiga. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy importante para contribuir a la convivencia familiar y nuestras relaciones interpersonales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prudencia y el silencio. Con nosotros se encuentra nuestra hermana Claudia, quien es la encargada de la enseñanza. Antes de darle paso, no olviden compartir este video, darle like. Si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, pueden escribirnos al correo ipuic.primaveranorte@gmail.com o comentar este video. Vamos a darle paso entonces a nuestra hermana Claudia. Hermana Claudia, enséñenos acerca de este tema. Dios les bendiga a todos. Una vez más, muy agradecidas con Dios por esta hermosa oportunidad. Y bueno, vamos entonces a hablar del tema que tenemos el día de hoy, que es el silencio o la paciencia. Entonces vamos a empezar definiendo cada uno y luego vamos a mirar si ellos se relacionan. Entonces, ¿qué es el silencio? El silencio generalmente se define como la ausencia de ruido o de comunicación. Yo personalmente digo que el silencio es mucho más que la ausencia de ruido, dado a que se encuentra incluso por encima del hablar o de la música o del cantar. El silencio muchas veces está por encima de nuestra habla o del canto de alguien. El silencio es un universo de luz, yo creo que es un foco poderoso en donde surgen todas las mejores creaciones del ser humano y donde el ser humano puede realizar grandes cosas. El silencio realmente personifica la verdadera expresión de Dios. Y cuando nos metemos en Dios y le ponemos pausa o silencio o mute a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, se pone en nosotros una armonía y una paz de verdad inexplicable, inigualable, y es ahí cuando escuchamos la voz de Dios. Entonces, esto me deja ver que solo podremos alcanzar a escuchar la voz de Dios si logramos tener un silencio interior muy fuerte, implacable, algo que logremos concentrar y sin el sonido de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos que muchas veces no nos dejan escuchar la voz de Dios. Lucas 19:40 dice, él respondió, él respondió, les dijo, os digo que si ellos callaren, las piedras clamarían. El contexto de Lucas 19 habla de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén y de cómo sus discípulos lo alababan y le daban gloria a él y a su nombre. Pero los fariseos no querían que ellos se callaran porque no querían que ellos hablaran porque les molestaba lo que hablaban. Ellos querían que se callaran, que su alabanza menguara. Pero es simple, ellos no entendían el valor de la palabra dicha en ese momento. Su mente no concebía la magnitud de la importancia de no callar en ese momento, porque es ahí cuando podemos entender el valor de hablar o el valor de quedarnos callados. Es ahí donde yo pienso que está el secreto y es aprender a identificar cuándo debo hablar y cuándo debo callar. Encontré una frase muy hermosa de un psicólogo que se llama Enrique Santi, que dice que el valor del silencio consiste en callar cuando no se debe hablar y en hablar cuando no se debe callar. Él dice, es cierto que no siempre se debe decir todo lo que se sabe, pero en cambio se debe saber siempre todo lo que se dice. Entonces es importante atender esta regla. Cuando nosotros podemos aprender a hablar cuando debemos hablar y a callar cuando debemos estar callados, es el silencio o el habla se vuelve sabia y se vuelve elocuente. Entonces vamos a ver qué es la prudencia. Entonces a mí me dice el diccionario de psicología que la prudencia consiste en un actuar o hablar con cuidado o de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con conjetura y reflexión, con sensatez y con precaución. Miren todos los valores o todo el tipo de habilidades que encaja el ser prudente. Dice que es para evitar posibles daños o dificultades o males o inconvenientes o llegar a irrespetar la vida o los sentimientos o las libertades de alguien más. Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón será llamado prudente. Entonces podemos ver, y es decir, que la prudencia es inteligencia. La sabiduría acompaña a la prudencia. Es por eso que una persona prudente es asertiva cuando se comunica o cuando está en algún tipo de reunión. Ella logra ser asertiva y logra saber discernir en qué palabra o en qué actitud tomar. Tenemos
debemos entender algo bien importante y es que la prudencia coordina y regula todas las demás virtudes de una persona. Entonces, una persona prudente siempre practica la justicia, la fortaleza y la templanza y por eso es una persona con una alta moral. Todos podemos aprender a ser prudentes y aprender a estar en silencio cuando debemos hacerlo. Es decir, que el saber callar y la prudencia sí van de la mano. Si estos dos valores sí van acompañados, sí van de la mano, el saber callar está guiado con una persona prudente, que produce palabras y acciones con un actuar correcto en cualquier circunstancia. Una persona prudente, mmm, antes de actuar, analiza todo el contexto y actúa en consecuencia a ello. Es decir, que el silencio es un valor y es un valor de la prudencia. Es el valor de ser pausado para hablar y expresar las cosas. Eso es exactamente expresa una persona prudente. Entonces, el valor del guardar silencio nos permite ser sabios en muchas ocasiones, trae paz en donde hay discordia y decidir actuar con prudencia y el saber callar proporciona paz en nuestro entorno. Muchas veces no somos prudentes o no sabemos callar, sino que simplemente no queremos entrar en algún tipo de discusión. Y es lo que hablaba nuestra hermana Jensi ayer sobre la tolerancia, sobre el ser tolerantes o sobre ser indiferentes. Aquí funciona de la misma manera, pero es mejor aprender a ser prudente y a saber callar que ser indiferente ante alguna situación. Yo quiero hablarles de que el silencio es una buena terapia de relajación, de descanso, de renovar fuerzas, de sentir calma y tranquilidad y armonía en nuestro ser y en el entorno que nos rodea. La prudencia es una virtud, así lo describe un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, y él dice que la prudencia es una virtud que nos lleva a comportamientos de manera razonada y equilibrada en todos los actos de nuestra vida. Dice que es una virtud que razona y que equilibra. Es decir, que la prudencia es un valor muy alto y es un valor que todos deberíamos aplicar y deberíamos tener. Es importante y clave aclarar que en nuestras acciones deben estar encaminadas a salvaguardar la integridad de las demás personas, en primera instancia como símbolo de respeto que nos debemos nosotros entre los seres humanos. Ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, no. Por el contrario, la persona prudente o la persona que sabe callar se ha equivocado muchas veces, ha errado muchas otras y junto con eso ha aprendido la habilidad de reconocer sus faltas y sus limitaciones para entrar en un tema o para hacerse a un lado. Entonces, ser prudente no significa no equivocarse, es todo lo contrario. Proverbios 11:12 dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Es decir, que sí están relacionados. Es decir, que ellos dos sí van encaminados, es decir, que ellos dos sí van ligados a un mismo sentir y a una misma misión o a una misma visión. Vamos a hablar de un contexto en la Biblia que es muy hermoso y lo estuve leyendo y me pareció una historia bien linda y personifica muy bien la prudencia o el saber callar en algún momento o en alguna circunstancia que puede salvaguardar nuestras vidas. Y podemos hablar de una mujer que no solamente era hermosa, como lo describe la Biblia, sino que era de buen entendimiento, que nos enseña a ser prudentes, y es Abigail. En el primero de Samuel, en el capítulo 25, es la esposa de Nabal, un hombre duro y un hombre de malos tratos y de malas obras, y ella conoce o se entera de un conflicto que Nabal tiene con David, que la incluye su casa. Y es un conflicto que si no se soluciona, David está dispuesto a vengarse y a derramar mucha sangre porque Nabal humilla a David y es muy grosero con David. Entonces ella decide llevar una ofrenda de paz a David. Entonces la Biblia dice, al ver a David, Abigail inmediatamente se baja de su cabalgadura y se dejó caer a sus pies, a los pies de David, rogando por compasión, pidió misericordia respetuosamente e incluso se ofreció para asumir la culpa de la insensata ofensa de su esposo. Y David aceptó su prudente actitud y no solo la perdonó a ella, sino que perdonó a toda su casa y la bendijo. Ahora, hay otra parte de la historia que dice, Abigail al llegar a su casa, espera pues encontrar a su esposo en los mejores términos para poder hablar con él, pero no, su esposo está ebrio, entonces ella decide quedarse callada, ella decide no contarle nada y no por no querer contarle, sino porque ella entiende que es tiempo de callar, ella entiende que en ese momento no es el momento de contarle el
la circunstancia o el problema que están viviendo frente a David, que ella ya resolvió. Eclesiastés dice que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Abigail sabía distinguir entre el ser prudente, el saber reconocer una falta y el saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay muchas cosas en la vida que requieren de valentía y de prudencia, de sensatez. A veces también esas mismas cosas requieren demostrar respeto y ser sabios para determinar el curso de nuestras acciones, porque van a ser favorables para nosotros mismos o para todos los que nos rodean. Ser prudentes muchas veces también requiere encontrar un momento adecuado para actuar y para hablar. Por otro lado, es importante reconocer que una persona prudente es reflexiva y razona y piensa con su entendimiento cuál es lo mejor y qué es lo mejor para hacer en ese momento. Tiene cuidado de decir las cosas, encuentra el momento y el contexto adecuado para hablar. Además, piensa en las consecuencias que pueden tener sus palabras y sus actos. Por eso también pone limitaciones en las cosas que habla o en las cosas que dice, como lo hizo Abigail en la Biblia. Es importante reconocer y destacar que el dialogar desmedidamente es peligroso, puede ser contraproducente. Muchas veces la Biblia dice que en la mucha palabrería no falta el pecado. Entonces, cuando hablamos en exceso, podemos caer en el impulso de rumorear sobre las personas y herir a terceros e individuos que no estén presentes. Amigos, hermanos, el silencio es compasivo y prudente. El silencio y la prudencia guardan secretos profundos. Aprender a quedarnos callados en situaciones termina siendo tal vez el mejor talento de una persona. Termina siendo tal vez el mejor don que haya tenido. Muchas veces tenemos muy poco control sobre lo que pasa en nuestras vidas porque estamos acostumbrados a hablar sin pensar o a actuar sin medir alguna situación. Pero quiero decirle que la respiración es un factor clave de esto. Si usted logra tener una respiración o regular una respiración física adecuada en ese momento, puede servirle para darle tranquilidad y cambiar el pensamiento. Quiero regalarle algunas técnicas o prácticas para aprender a ser prudente o saber callar en un momento adecuado. Y estamos hablando de obrar con sabiduría y tomando decisiones correctas, actuar con tranquilidad y guardando silencio aunque usted tenga la razón. No sea obstáculo para un bien común, practique el respeto y la opinión de los demás. Debemos entender que muchas veces no solo nosotros tenemos buenas ideas, los demás también tienen buenas ideas y debemos aprender a respetar eso. Abordar nuevas ideas para hablar o expresar su palabra hacen que usted pueda tener una actitud diferente. Entonces, innove con sus ideas, innove con su actitud y le aseguro que el contexto que usted está rodeando o que lo está rodeando puede ser bien distinto al que usted está acostumbrado. Recuerde sus experiencias pasadas y recuerden que eso no termina siempre en un ambiente muy armonioso y pues no hay necesidad de repetir una circunstancia que no deja frutos por sentirme yo ganándome una posición o por sentir que no puedo guardar silencio. Seleccione los mensajes que quiere transmitir en el momento adecuado y seleccione la persona. No todas las personas canalizan la información de la misma manera. Es importante también que practique la humildad. Esto es una virtud muy hermosa y es una de las mejores maneras que nos hace estar callados y ser prudentes en un momento adecuado. Quiero decirle que todo lo que pensamos no es necesario decirlo. Muchas veces son cosas que solamente nos competen a nosotros y que no es necesario expresarlas ante los demás. Y que es importante ponerle filtro a las palabras. Es importante mostrar nuestra educación y mostrar qué valores nos inculcaron cuando fuimos pequeños y eso hace parte de saber callar y de ser prudentes. Quiero por último dejar un hermoso versículo que es que en la mucha palabra no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia tiene una cantidad de proverbios, una cantidad de salmos que hablan de la prudencia y de ser sabio y de saber callar, que nosotros tal vez ni siquiera nunca los hemos puesto en práctica. Qué bueno que usted se tome el tiempo para leerlos o para escucharlos. Y si a usted le parece, no sé, si tiene una manera de aprendizaje diferente, usted puede escribirlos y le aseguro que el Señor le va a ir regalando, anidar toda esta información en su corazón y cuando usted la necesite, el Señor la va a traer a su mente.
Este es mi pensamiento el día de hoy acerca del silencio, acerca de la prudencia. Seamos como Abigail, aprendamos a distinguir en esos momentos cuando debemos callar y cuando debemos hablar, y el Señor va a recompensar eso con una paz y una tranquilidad delante de los demás y en nosotros mismos. Yo creo que mi hermana Jensi o mi hermana Luisa tienen algo más para agregar y quiero darle paso a ellos. Bueno, Clau, muchísimas gracias por la enseñanza. Creo que el tema está agotado y como tú dices, Proverbios es uno de los libros que más nos hablan acerca de la prudencia y de cómo la prudencia está ligada a la sabiduría. La palabra de Dios me dice que al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros Amén. nos instruimos en la palabra de Dios y atesoramos esos mandamientos en nuestro corazón, dice la Biblia que los colguemos en nuestro cuello, no los atemos a nuestra mente, esa va a ser una de las maneras más efectivas en las que vamos a poder discernir nuestra manera de actuar. Y como lo mencionabas, me parece muy importante, creo que una persona adquiere prudencia, adquiere su sabiduría también a raíz de los problemas y de las veces en las que se ha equivocado. Y hay un dicho popular que dice que uno es esclavo de lo que dice, más amo de lo que calla. Es muy importante saber uno que expresa con sus labios, qué dice y también que aguarda en su corazón, porque siempre, incluso hay uno de los principales derechos que tiene una persona cuando es aprendida es, tiene derecho a guardar silencio, porque cuando uno guarda silencio es de verdad más beneficioso para uno y para los demás. Dice la Biblia también que quien es sabio guarda como las palabras, las acota, las atesora, y todo el mundo está esperando como el momento en que esa persona hable. En cambio, el necio aturde con sus palabras. Entonces, sí, me parece muy importante. Muchas gracias por la enseñanza y a practicar la prudencia y el silencio en casa mientras estamos en convivencia familiar. Amén. Gracias, hermana Claudia, por estas palabras. Realmente, como usted lo decía, la prudencia es virtud de, diría yo, que de muy pocos. Mientras escuchaba pues la meditación, se vino a mi mente una frase célebre pues de un autor que me gusta a mí bastante y creo que viene al tema, y no solo al tema de la prudencia, sino lo que hemos tratado de la tolerancia, el saber respetar al otro, el tener empatía con el otro. Jean-Paul Sartre dice que mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Yo creo que eso se adapta a cualquier situación, ¿cierto? Mi prudencia me permite a mí no herir. Y es más, los proverbios lo dicen. Creo que hemos citado varios proverbios, pero quedarán cortos porque Salomón habla tanto del tema de la convivencia. Y hay un proverbio en el capítulo 21, verso 23, que dice, quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Entonces yo creo que Así estas dos como ideas o frases son importantes. Yo creo que el ser uno consciente que mi libertad termina donde empieza la del otro, mi respeto atañe a lo que la otra persona piensa, es muy importante, y que siempre uno guardar silencio y ser prudente puede evitar muchos problemas. Entonces, es necesario pedirle a Dios que nos dé sabiduría para aprender a callar cuando realmente la situación lo amerita, o aprender a ser prudente. Sin más, queremos darles las gracias nuevamente. Creo que no nos cansaremos de dar las gracias por este espacio que nos permite compartir con ustedes, que nos permite interactuar de alguna u otra manera con todos ustedes, recordándoles cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que quieran que se toque en este espacio, lo pueden remitir al correo electrónico ipuicprimaveраnorte@gmail.com.
en los comentarios, igual puede ser en el canal en YouTube o en nuestra página en Facebook, y nosotras estaremos atentas. De hecho, la próxima semana estaremos desarrollando una solicitud que nos hicieron, y pues son temas realmente muy interesantes, son temas muy interesantes que son de interés para todos. Entonces, nada, querido amigo, querido hermano, queremos invitarlos en este momento a que cierre sus ojos, a que abra y disponga su corazón para el Señor, para que le dé gracias, para pedirle que nos ayude a ser prudentes y a ser sabios en este tiempo, ¿sí? Que realmente es una virtud que nos puede ayudar y nos puede salvar de tantas cosas. Entonces, cierre sus ojos y abra su corazón al Señor, dígale lo que tiene, lo que piensa, lo que siente, y de seguro Él está ahí escuchando. Señor Jesús, bendito Señor Dios, Padre Gracias, Celestial, en este momento desde la gloria estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. por tu misericordia, Gracias, Señor. Señor Jesús, cada una de las personas que nos Queremos escucha, que Dios seas mío, Señor, todas queremos estas pedirte, con Dios personas, mío, nuestros que nos labios, des que el seas privilegio de Señor controlar Dios y de todo, dominar nuestra lengua, Señor, que nos ayude, Señor Jesús, que a seas atesorar Padre Santo, todos en Celestial, nuestro ayudándonos a guardar silencio, Señor. Señor actuar Jesús, con ayúdanos, Dios prudencia, mío, Señor Señor. Jesucristo, que nuestras palabras sean vida, Dios Necesitamos mío. de tu sabiduría, Padre Mientras Santo, nuestras palabras no en vengan nuestra muerte, vida, Señor Señor. Jesús, sino sea vida para el otro, Señor Jesús, para nosotros mismos. En tus manos, Utilízanos, eres tú Señor quien tiene Jesús, el quiero control, pedirte, Dios mío, Señor, bendito Dios, habla coloques en en el nuestras corazón vidas. de cada persona, Llena Dios mío, nuestro corazón. Señor, que nos oye, Eres el tú quien deseo, puede Señor cambiar y Jesucristo, de formar, Señor, sujetar sus labios a tu nuevas voluntad, cosas en Señor nuestra Jesús. vida, Señor. Toma nuestras vidas, Dios En mío, tu Señor, nombre, en tus en manos, tu Señor poder, Jesús. Gracias en damos tu por tu nombre, palabra. Santo Gracias, Dios Señor Jesucristo, Todopoderoso. por tu bendición, por tu amor y tu misericordia, Señor, en el nombre En el nombre poderoso de de Jesús. Jesús. En el nombre de Amén, Jesús. amén. El Señor Jesús les bendiga, y una vez más, gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.